la introducción a este mundo de las religiones de la India incluye también una mirada a cómo se desarrolla el budismo también. Pero nos vamos a centrar específicamente en la fase védica. Pero para entender la fase védica es la anterior a que surja toda una serie de movimientos críticos de los cuales pues se han convertido en religiones que han llegado hasta nuestros días, el budismo y el jainismo. Y en cierto modo la síntesis hinduista también surge de todo este asunto que vamos ahora un poco a avanzar. Por tanto, lo que nos vamos es a centrar, digamos que en los orígenes de ese mundo de religiones de la India que, surgen de estas raíces. Pero previamente a ahondar en el mundo védico, que es lo que vamos específicamente a trabajar hoy, nos conviene dar un paso hacia atrás y darle una mirada a este concepto que podríamos denominar religiones indoeuropeas. Y las religiones indoeuropeas, para conocerlo, para ahondar un poco, necesitamos darnos cuenta cómo se ha llegado a trabajar sobre ellas, a pensar sobre ellas. Y se ha llegado desde una hipótesis que se construye por medio de la lingüística comparada, por medio de la comparación de términos. Los primeros que se dieron cuenta, bueno, fueron en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. En algunos casos es posible que hubiese ya algunas primeras miradas hacia todo esto, darse cuenta los eruditos que fueron llegando a la India. Primero eran misioneros y luego fueron británicos. El más famoso es Jones, el que a veces se le llama el padre de esta forma de ver lo que ahora vamos a trabajar, esa forma de ver el parentesco entre lenguas. Pero hay eruditos previos, entre otros un jesuita francés. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Al trabajar con los eruditos de la India, se dieron cuenta que había palabras que eran muy parecidas, que era muy difícil para alguien que tuviese un poco de cultura no detectar un parentesco. El parentesco les llevó a plantear una hipótesis, y es que derivaban todas estas lenguas que se fueron denominando, pues finalmente lo que ahora las llamamos indoeuropeas, pues derivaban de una lengua original. Y esa lengua original, pues es muy difícil saber de dónde sale, ¿no? Pero lo que está claro es que mantiene términos comunes en muchos ámbitos de estos lingüísticos. Les he escogido, lo primero que les he escogido es un vocabulario que es el vocabulario del parentesco más próximo, ¿no? Y una palabra que es la palabra madre. Y vean claro, cuando empiezan a darse cuenta de que llaman matar en el mundo indio y en el mundo iranio, que es el que vamos nosotros ahora a entrar un poco, llaman matar a lo que los latinos llamaban mater, lo que los griegos llamaban mater. Es decir, era demasiado. O sea, lo único que había eran pequeños cambios vocálicos. Y luego mati entre los eslavos, mote entre los lituanos, motir entre los germanos, matir entre los celtas. Y funcionaba con otras palabras en que se iban encontrando unos parentescos que la única explicación que llegaron, porque evidentemente no se podían explicar por diseminación, es decir, porque hubiese, en fin, los griegos hubiesen llevado esas palabras pues desde el mundo céltico, desde los extremos de Europa, los extremos occidentales de Europa, hasta la India o más allá de la India, porque hay una lengua de
de estas características que desapareció, que fue el tocario, que llegaba hasta la ruta de la seda y casi a las, bueno, hasta las postrimas, vamos, la parte occidental de China. Entonces, no lo podían explicar por un pan. Lo mismo que otros pensaban el panegiptismo, pues no lo podían explicar por que hubiese una patria reconocible, por ejemplo, que fuese la germana, que algunos especialistas lo plantearon así, con la hipótesis del indogermánica, que hubiese una patria que fuese la germana, y de esa lengua derivaron todas las demás. Era imposible plantearlo de esa manera. Se dieron cuenta que lo que había es que buscar algo anterior a todos ellos. Todos ellos eran derivaciones. De lo lingüístico, claro, saltar a lo cultural es más difícil. Frente a las semejanzas que se encuentran en la lengua, términos de estos que vemos que tienen un parentesco, que no hay la menor duda, pues lo cultural era muchísimo más difícil de detectar, muchísimo más difícil de sistematizar. Y claro, lo que se está aplicando es algo muy básico en la disciplina que nosotros trabajamos. El método comparativo, comparar, el método comparado. La lingüística comparada, pero también detrás se intentaba determinar las religiones comparadas. Ahí es donde las cosas eran más difíciles. Más difíciles. Aunque, vean, tenemos el caso en relación con lo que tiene que ver con ciertas divinidades. Aquí les he puesto la raíz esta que ven ustedes aquí, div, la raíz div con un asterisco. El asterisco quiere decir que es una reconstrucción no testificada en ningún documento. Ese sería, digamos, el término indoeuropeo de esa lengua de la cual derivaron en distintos momentos todas estas otras. El término indoeuropeo que tendría que ver con lo resplandeciente y, en cierto modo, también con lo uránico, en cierto modo, con lo celestial, y a partir de ahí se fueron construyendo o se van detectando toda una serie de palabras que denominan este tipo de ámbitos. Por ejemplo, deva en sánscrito védico, que es la lengua que a nosotros nos interesa porque es de la que vamos a estar trabajando ahora, la lengua, los textos escritos en esta lengua, el védico, el sánscrito védico. Deva. En el avéstico, sus parientes más occidentales, los parientes del Irán, los parientes del mundo indio en la zona irania, textos testificados más tarde, porque los textos védicos son los más antiguos de todo este mundo que estamos viendo, textos de comienzo del primer milenio en el avéstico, que es lo mismo que se llama védico porque los escritos son los Vedas, los escritos más antiguos son los Vedas y particularmente el Rig Veda, el más antiguo de todos los Vedas, pues el avéstico que corresponde a los niveles también los más antiguos del Avesta, que es el texto religioso del mundo iranio. ¿Cómo se les llama? Daeva. Deva, Daeva. Claro, esa semejanza, perfecto, podría ser por un parentesco, un tronco indoiranio, tronco en asuntos religiosos que unifica a los iranios y los indios védicos, ¿no? Pero luego empezamos a encontrar Deus en latín, Deva, es lo mismo, se dieron muy rápidamente cuenta. Dievas en lituano, que es un nombre del dios del cielo, pero también un apelativo general. En griego, no lo tenemos en el nominativo de Zeus, porque es Zeus, pero sí en las otras. El genitivo de Zeus es Dios. Y más claro en griego micénico, que es el estrato más antiguo del griego del que tenemos una documentación que podamos leer, y aparece como diwo, o sea, es la raíz indoeuropea directamente, diwo. Y claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues con nombres emparentados, pero también son religiones emparentadas. Ahí es la gran pregunta.
son mm, religiones, es decir, la religión de estos indoeuropeos, de los que derivan todos estos, era mm, se puede detectar en las formas religiosas que podemos encontrar desde el mundo celta hasta el mundo tocario, pues justamente ahí es donde está un grave problema. La lingüística es fácil, las palabras son fáciles, aunque las palabras cambian mucho y hay aspectos en los cuales los cambios son enormes. Por eso antes me centré en el parentesco, porque el vocabulario del parentesco suele ser muy complejo de cambiar, cambia menos, ¿no? A pesar de que los hay, los cambios, ¿no? Por ejemplo, en la denominación de los hermanos ha cambiado porque la raíz tras frater no está en todos de la misma manera desarrollada. Por ejemplo, entre los griegos, frater no, el equivalente a frater no tiene que ver tanto con los hermanos de sangre cuanto con hermanos de otro tipo, las fratrías, hermanos políticos, podríamos decir casi, o de identitarios, pero donde los lazos de sangre no son tan claves. Los lazos de sangre están en la palabra, cuando se quiere decir hermano, determinando lazos de sangre, esa del fos, no es frater, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay cambios hasta en ese núcleo duro que es el del parentesco. Pero claro, ¿qué pasa con los dioses? Los dioses cambian más incluso que el parentesco. Y entonces lo que nos encontramos es que no podemos detectar unas religiones indoeuropeas que nos permitan de un modo claro conectar, como hemos conectado antes con la palabra mater, conectar los ámbitos del mundo indoeuropeo. De hecho, bueno, hay temas comunes y uno de ellos, en esta reflexión que les estoy planteando sobre los dioses, uno serían un tema legendario que aparece en algunos de estos ámbitos, ¿no? Y aquí les he escogido 3 ámbitos porque puede ser interesante de cómo las religiones crean discursos diversos, a pesar de incluso utilizar las mismas palabras. Producen discursos diversos. Detrás de las mismas palabras puede haber significados diversos, ¿no? Por ejemplo, en ese tema legendario de la guerra de los dioses que aparece en algunos de estos grupos indoeuropeos bien desarrollado, ¿no? Entonces nos encontramos esa guerra de los dioses, es decir, el enfrentamiento entre 2 bloques de dioses. En la India encontramos el enfrentamiento entre los devas y los asuras. Los devas y los asuras. Los dioses y los asuras terminan convirtiéndose en una especie de seres titánico-demoníacos, más o menos, titánicos. Por ejemplo, una elaboración posterior que se hace en el caso del budismo. En el caso del budismo, los lugares en los cuales se puede producir el renacimiento, después de la muerte, el renacimiento suele imaginarse en el budismo vajrayana, en el budismo del norte, ¿no? Del mundo tibetano y aledaños, se suele imaginar y se suele representar mucho como una especie de reino, una especie de representación, un mandala, una representación redonda con 6 lugares, que son los loka, los lugares en los cuales se puede producir el renacimiento. Y los 2 lugares que hay más arriba en esas representaciones son el Deva Loka, es decir, el lugar de los dioses, es decir, que por tu karma terminas renaciendo como un deva, o el asura loca, que por tu karma, por ciertas violencia en tu karma, etcétera, puedes terminar renaciendo, según estos modelos imaginarios que se plantean del más allá, renaciendo como un asura. Luego hay otras 4 posibilidades, como ser humano, como animal, como renacimiento infernal, es decir, en los infiernos, y luego como espíritus famélicos también es otra de las posibilidades de los reinos de renacer, ¿no? En eso que se llama Baba Chakra en
en el budismo. Pero fíjense cómo ha quedado esta idea de los devas y los asuras todavía en el pensamiento budista. Y en el pensamiento asociado con el mundo de la India no budista, pues es un relato legendario sobre ese combate que terminan venciendo los devas. ¿Qué pasa entre los germanos? No, los nombres son diferentes, son Ases y Vanes, son dos familias de dioses. ¿Y quién vence en el combate? Pues justamente se termina haciendo una especie de síntesis entre Ases y Vanes, y el combate entre estos dos grupos de dioses se resuelve, por lo menos temporalmente, hasta el Ragnarök, hasta el final pensado de los mundos, ¿no? Se resuelve por medio de una conjunción de ambos, matrimonios entre Ases y Vanes, y por tanto otra forma de entender cómo se resuelve la guerra de los dioses. ¿Y qué hacen los del Irán, que están tan cerca de la India? Pues en el Irán termina planteándose que quien gana es Ahura Mazda, que está en su nombre está la raíz de Asuras, Ahura. ¿Y qué pasa con los Daevas, que hemos hablado antes al desarrollar la raíz esta Divi, que termina produciendo en avéstico Daeva? ¿Qué pasa con los Daevas? Los Daevas son seres demoníacos. Es decir, que ocurre un asunto al revés de lo que ocurre en la India. Soluciones diferentes en estos relatos, como ven, ancestrales. Por tanto, qué difícil es encontrar un camino para avanzar en este mundo que estamos viendo de la comparación entre religiones indoeuropeas, de la comparación y de detectar motivos comunes para intentar pensar o intentar imaginar qué es lo que pudo haber sido el contexto religioso de esos indoeuropeos que luego terminaron derivando y diseminándose desde Occidente hasta lo que les decía antes, hasta el mundo de la India. Una de las hipótesis para pensar todo esto se la debemos a Georges Dumézil, que fue un investigador francés que fue muy famoso, por una parte, fue muy amigo de Eliade, y de hecho fue el que invitó a Eliade a dar clases en Francia, en París. Pero es una hipótesis muy, muy criticada. Lo que pasa es que es muy fascinante. Estuvo toda su vida construyendo esta hipótesis a base de multitud de libros que fue escribiendo. Y lo que él plantea, Dumézil plantea, yo se lo digo sencillamente para que lo tengan en cuenta, pero muchísima gente, muchísimos investigadores han puesto en duda tanto los detalles de la investigación de Dumézil como el propio esquema general de Dumézil. Bueno, él lo que plantea es que en los pueblos indoeuropeos hay un sistema cultural ideológico común, y detrás estaría una forma de pensar la sociedad. Y también, evidentemente, de pensar la sociedad de los dioses. Es decir, pensar lo de arriba y lo de abajo. Pensar la sociedad la sociedad sobrenatural, la sociedad divina, y su espejo en la sociedad humana. Y cómo por una división tripartita. Una división tripartita en tres funciones, que sirve para los dioses y sirve para los humanos. El marco teórico, lo que marca este marco teórico es que habría una función soberana, lo que llama él la primera función, una función soberana que sería una función sacerdotal, jurídico-pactual, que construye los lazos sociales, mágico-cósmica, que construye los lazos espirituales, y organizativa, que construye la propia sociedad. Luego estaría la segunda función, la función guerrera, en la que pues se basaría en dar un papel muy notable, como pueden ver, como segunda función, un papel muy notable a los guerreros, de especialistas. Dense cuenta que aquí lo que está construyéndose son especialistas. La sociedad mantiene estos especialistas, mantiene los que se dedican a
a todo lo que tiene que ver con la soberanía, primera función, a los que se dedican a esta segunda función, que es la función guerrera, especialistas en lo bélico, especialistas en la agresión y en la defensa, y ¿qué determina la propia caracterización de una segunda función específica? Pues las capacidades de agresión y evidentemente también de expansión de estos modelos indoeuropeos. Desde el punto de vista de Dumézil y de los que han seguido sus análisis, pues en parte podría explicar qué es lo que tenían de especial estos indoeuropeos para diseminarse de esta manera. Tengan en cuenta que se diseminaron en la antigüedad, como les decía antes, desde los celtas, es decir, desde las Islas Británicas y la península ibérica hasta el mundo de la India, la llanura indogangética y más allá, pasando por lo que sería Ruta de la Seda hacia arriba. Y si vemos luego lo que fueron las expansiones de los imperios coloniales que hablaban lenguas indoeuropeas, pues ya es nivel mundial, es decir, el inglés como lengua indoeuropea por todas partes, el español, el portugués, el francés por todas partes, estas derivaciones de lenguas indoeuropeas. Entonces, detrás que estaría pues esa idea de la valoración especial de la segunda función. Y luego la tercera función, que sería productiva, generativa, para la alimentación, el comercio, la agricultura, la ganadería, en general la generación, ¿no? Y ¿cómo sería la trifuncionalidad social? Pues el problema es que Dumézil tiene un hándicap enorme, y es que le da lo mismo un texto del Rig Veda que un texto un texto puránico 1000 o 1100 años posterior. Es decir, lo que busca son modelos, y entonces el contexto histórico de producción de los textos no le es tan importante. ¿Y qué ocurre? Pues que la trifuncionalidad social se manifiesta de modo tardío, y eso es lo que muchas veces ha llevado a una crítica bastante sistemática de lo que decía Dumézil, ¿no? Trifuncionalidad social. Nos interesa particularmente la trifuncionalidad social, porque como hemos visto antes que hay una primera función, y esta primera función tiene que ver directamente con lo sacerdotal, lo mágico, lo cósmico, lo jurídico, lo pactual, etcétera, etcétera, pues en lo social, si eso se construye como un modelo de división de la sociedad en tres partes, lo que está arriba del todo, la primera función, es la función más valorada, sería una función asociada con los asuntos de la religión. Y él plantea, lo ve muy claramente, él lo ve muy claramente en el modelo indio, con esa casta o varna, el color, la casta de los brahmanes. Entonces, los brahmanes, en la India lo ve claramente, primera función brahmanes, segunda función guerreros, satrillas, y tercera función vaisiyas, es decir, productores. Y lo ve también, por ejemplo, entre los celtas, cosa que le han criticado mucho, ¿no? Porque él tampoco se dedicó de un modo sistemático al celtismo, porque tenía discípulos, François Leroux, por ejemplo, y Christian Guyonbarg, que se dedicaron al mundo céltico. Entonces él no trabajó de un modo sistemático el mundo céltico, ¿no? Gente asociada a él, porque Dumézil como tal no quiso tener nunca discípulos como tal, entonces gente asociada a él que se dedicó al mundo céltico, y entonces ahí veía una diferenciación también trifuncional entre druidas, Flaith, los guerreros, y Boairig, los productores, ¿no? Y un siguiente paso, una vuelta de tuerca, porque claro, no lo encontraba, la trifuncionalidad no la encontraba en Roma, en la Roma antigua, o por lo menos no se veía lo claramente que se veía con los brahmanes, los satrillas y los vaisiyas en la India, ¿no? Pero por otra parte sí lo veía en el medievo francés, que algunos dicen es que todo esto es una construcción imaginaria por parte de Dumézil para expresar los tres órdenes de la sociedad de antiguo régimen en Francia: nobleza, clero y tercer estado, ¿no? Entonces, bueno, pues
claro, nunca sabemos las ideas cómo se van construyendo. Y en el caso romano, ¿qué pasaba? Pues no lo veía, no lo veía. Y entonces en el caso romano lo asocia con unos sacerdotes que son sacerdotes de la tríada arcaica en Roma, es decir, los dioses principales de la Roma más antigua tenían unos sacerdotes que además se llaman flamines, que Dumézil asociaba flamen a Brahman, decía que era la misma raíz, pero por ejemplo Benveniste, que fue un gran especialista en la lingüística indoeuropea y en las comparaciones indoeuropeas, pues plantea que no funciona eso, la conexión flamen-Brahman, aunque bueno, Dumézil y otros, otros antes de Dumézil lo desarrollaban, ¿no? Entonces lo que Dumézil plantea es que los romanos se deshicieron del modelo trifuncional operativo, digamos, en una época muy antigua, pero lo mantuvieron en los modelos sacerdotales, en los tres flamines mayores, los tres sacerdotes estos que eran de la tríada llamada arcaica, que eran el flamen dialis, el flamen de Júpiter, el flamen martialis, el flamen de Marte, y el flamen quirinalis, el flamen de Quirino. La tríada sería Júpiter, Marte, Quirino, y para él era trifuncional sin mayor problema. Júpiter, función soberana, Marte, función guerrera, y Quirino, co-Irinus, así lo planteaba, el resto, la comunidad de los que no son guerreros y no son sacerdotes, ¿no? O en el contexto de lo jupiterino, ¿no? Bien, pues muchas críticas a este planteamiento que no funcionaba con los griegos. Lo peor de todo es que algunos que han hecho análisis duméziliano pues encontraban en el pensamiento japonés modelos trifuncionales, con lo cual ya saltaban la hipótesis saltaba, y se dedicaron también a tomarle el pelo a Dumézil y a encontrar trifuncionalidad en América, en América precolombina y en muchas otras, en culturas africanas y tal. Entonces, pues, como ven, problemas, ¿no? Entonces, siempre, durante toda su vida, estuvo intentando jugar entre que eso fue real o que eso estaba solo en la cabeza de la gente, que se manifestó en la sociedad era solo un modo de pensar, un modelo de pensar la realidad, ¿no? Y escribió análisis culturales en relación con la trifuncionalidad. Pues, por ejemplo, uno de ellos es en los matrimonios. Tiene un libro llamado Matrimonios Indoeuropeos, Mariage Indo-Européen es como se llama el libro suyo, en que insiste de nuevo en que hay modelos, es decir, que la manifestación de ese sistema trifuncional se encuentra también en la ritualización del matrimonio. Y plantea que hay tres formas de matrimonio, que lo encuentra, pues, por ejemplo, en la India, otra vez. Y en este caso está muy contento por lo menos él lo plantea así, está muy contento de encontrarlo en la India y encontrarlo en el mundo romano. El matrimonio brahmánico, el matrimonio kshatriya y el matrimonio vaisya. El matrimonio brahmánico es un matrimonio en que está marcado porque la novia es la futura esposa es una compañera que le da a un brahman otro brahman, que se la da para que le ayude en el desarrollo de su vida como brahman, padre de familia, y por tanto no hay ninguna relación de pago, por ejemplo, ni tampoco una relación de violencia en esa opción matrimonial. Los satriya, para el modelo duméziliano, el sistema clásico satriya es el rapto de la novia, es decir, violencia. El guerrero se apodera de la que va a ser su esposa. Y los vaisya por medio del pago de la novia. La novia
se paga por ella. Y entonces encuentra eso, algo parecido, por lo menos él lo destaca, en el caso romano, con los tres modelos, bueno, en realidad son dos modelos matrimoniales, pero hay un tercero que encuentra ahí narrado en lo que él cree que es historia, aunque se plantee como mito, que el rapto de las Sabinas, ¿no? Y entonces plantea un modelo máximo que sería una especie como de matrimonio, que además lo encuentra para el flamen dialis, que para él es el flamen de la primera función, ¿no? Que es la confarreatio, que es un matrimonio de carácter, en origen de carácter indisoluble, muy solemne, con presencia de sacerdotes, para realizar ese matrimonio, un matrimonio de las clases más altas, y que sacerdotes, pues el Pontifex Maximus estaba presente en las confarreatios y flamines, etcétera, y que solamente alguien, los que podían cumplir ser flamines, tenían que haber nacido de matrimonios por confarreatio, y a su vez era la forma que ellos tenían de realizar su matrimonio, la confarreatio. Luego estaba el por rapto sin consentimiento, que sería el equivalente rapto de las Sabinas, aunque luego estuviese el consentimiento, como plantea el mito. Y luego la coemptio, que es el modelo de pago por la novia, aunque fuese un pago simbólico a partir de cierto momento, que es que entonces tres funciones en tres modelos matrimoniales. Bueno, como ven, para algunos esto les resulta absolutamente disparatado. Entonces, bueno, pues ténganlo ahí en cuenta, pero no puedo dejar de explicarles que es uno de los modelos que pueden encontrar a lo largo de la literatura que vayan leyendo, uno de los modelos más fascinantes para mucha gente. Y para mucha gente pues les resulta aceptable este asunto, ¿no? Bien, pues hemos intentado avanzar con los ojos muy puestos en la India, como han podido ver, India e Irán, como han podido ver, avanzar en esto que a nosotros nos interesa, que es, dentro de las religiones orientales, ese grupo, que es el grupo oriental de las religiones indoeuropeas, y que a su vez es una matriz de religiones en todo este ámbito que estamos viendo. Algunos piensan que ha habido una religión indoirania. Lo mismo que hubo en su momento una religión indoeuropea, el grupo indoiranio que derivó hacia el mundo más oriental, aunque hay gente que plantea, dentro de estas hipótesis de cuál pudo ser la patria original de los indoeuropeos, y que han tenido tantas hipótesis. Una hipótesis es que justamente es esta zona la patria original de los indoeuropeos, y que de esta zona, de estos indoiranios, parten luego hacia el mundo occidental. Otra de las hipótesis clásicas es la de Marija Gimbutas, que lo asocia con la cultura de los kurganes. Otra se la planteó Colin Renfrew y la relacionó con los primeros agricultores, y Anatolia sería la Ur-Haymat, como se plantea, la patria originaria de los indoeuropeos. Y en los modelos así un poco que antes les cité, un poco alocados de los investigadores, alocados no, porque estaban muy asociados con modelos de nacionalismo de algunos investigadores alemanes, se planteaba que la patria era Germania, y por eso eran indogermanos o germano-indos, ¿no? Que la patria era la Germania, y de ahí se derivaban hacia Occidente, y sobre todo en gran cantidad hacia Oriente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos centramos en el grupo oriental. De estos primeros indoeuropeos, o de estos, a veces los llaman proto-indoeuropeos, a partir de cierto momento, segundo milenio, finales del tercer milenio, segundo milenio, debía de haber, lo que pasa es que no tenemos documentación como tal para justificar justificar ese momento, ¿no? Debió de haber una religión común.
una religión común, esta religión indoirania, que en cierto momento se divide en la irania por una parte y la de la India, que su primer nivel que conocemos documental es la védica. Entonces, la religión irania, que terminará produciendo el mazdeísmo, la religión, las religiones de las diversas opciones religiosas que se produjeron en el mundo iranio, que son unas cuantas, de las cuales quizá la más fascinante para la investigación ha sido la que deriva de ese fundador de religiones llamado Zaratustra o Zoroastro y su producto, el zoroastrismo y mazdeísmo y derivaciones hasta la actualidad, el parsismo, que está principalmente testificado en el mundo de la India. Hay comunidades parsis, o mejor dicho, comunidades mazdeístas en el mundo del Irán. Parsismo porque es el nombre que se le da en la India a estos, quiere decir persas, porque huyendo de la islamización de Irán, terminaron ubicándose en la India y han tenido un peso relativamente importante en el mundo de la India, aunque son muy pocos, ¿no?, ahora mismo. Entonces, los parsis, que derivan de ese mundo iranio, en el que queda todavía, y luego, pues, quizá parece que hay un cierto renacer, por lo que se está planteando. Algunos plantean un cierto renacer de estas formas vistas como religión, en cierto modo, autóctona del territorio, de un territorio asociado a esas zonas que podríamos llamar Persia-Irán en sentido extenso, que parece ser que está teniendo un cierto peso entre los kurdos, en la zona del Kurdistán. Entonces, bueno, pues ahí ven. Pero lo que se ha desarrollado enormemente es el mundo védico. La religión irania tiene también la fascinación del texto, el Avesta, el texto avéstico, y el corazón del texto avéstico, que son las gatas, que están directamente asociadas a la propia pluma de Zaratustra, según la mayoría de la investigación plantea, ¿no? Ese nivel avéstico. Y por otro lado, el nivel védico. Y el nivel védico de la religión védica, que es lo que vamos nosotros a ver ahora, de la religión védica derivan, pues, estos tres grandes productos religiosos que tienen miles de millones de fieles ahora mismo. El hinduismo, el budismo y el jainismo. El jainismo, una religión con muy pocos miembros ahora mismo. El hinduismo con más de 1.000 millones y el budismo pues con 400 millones o no se sabe muy bien porque las estadísticas chinas no son buenas al respecto. ¿Cuáles son las semejanzas de dioses que encontramos aquí? Bueno, y esto nos permite un texto que es del siglo XIV, antes de la era, de mediados del siglo XIV, que es un documento aparecido en Hattusa, la antigua capital del Imperio Hitita, y es una especie de pacto de vasallaje o de juramento de vasallaje de un rey del reino de Mitanni, llamado Matiwasa, que se somete a un rey hitita, el rey Suppiluliuma, ¿no? Y ahí aparecen nombres de muchos dioses de toda esa zona. Dioses hititas, dioses de todo este territorio, y de repente aparecen citados tres dioses y una dualidad divina que son los Nasatya. Pero aparecen Mitra, Varuna e Indra. Mitra, Varuna e Indra y los Nasatya. Entonces, de repente nos encontramos aquí que, pues, dioses en el territorio de Mitanni, es decir, al norte de Mesopotamia, saliéndose ya del mundo que podríamos llamar persa o iranio, pero entrando hacia la zona ya de Anatolia, también estos
estas divinidades. Los mitanios entrarían dentro de este bloque que estamos viendo indo-iranio. Y estos dioses, quédense con la idea de estos nombres, Mitra, Varuna, Indra y Nasatya. Para Dumézil estaba encantado con este documento. Y aparecían... Para él esto era trifuncional. Pero ¿cómo haces trifuncionalidad con 4? Pues claro, elaboró ahí un elemento más y dijo que la función soberana tenía dos aspectos, un aspecto claro y un aspecto oscuro. El aspecto claro sería en que la divinidad sería Mitra, el aspecto oscuro, la divinidad sería Varuna, Indra, que es dios guerrero, sería el dios de la guerra, y los Nasatya, o los Ashvin, estos gemelos, pues serían los dioses de la tercera función. Para él había aquí un sistema trifuncional, pero dense cuenta que son 4 y tenía que colocar en la primera función a 2 de los dioses, Mitra y Varuna, ¿no? Pero ahí están, Mitra, Varuna, Indra, los Nasatya, que los encontramos. Hemos visto antes estas cercanías de dioses, pero en algunos casos con nombres diferentes. Ahura, Daeva, que hemos visto, los Asura, los Devas, Varuna, Ahura, Mithra, Mitra. Esto que les estoy poniendo es en la primera parte, son los dioses con los nombres iranios, y en la segunda parte son los nombres védicos. Entonces vean que en algunos casos tienen el mismo nombre. Airiaman, Vayu, que es el dios del viento, tiene el mismo nombre. Los Nasatya, Nanhaitya, Atar, Agni, que es el dios del fuego, Ahoma y Soma. Es decir, que hay un parentesco muy, muy destacado entre estos nombres. Y visto esto, siguiente paso, darle una mirada al mundo védico. Es decir, vamos concentrando como en un embudo y llegamos a lo que queríamos, ¿no? Que es el nivel más antiguo de testificado documentalmente con textos del mundo en el entorno de la India, ¿no? La religión védica se llama así por los Vedas, y se llama así porque, bueno, pues es probablemente la literatura de todo este mundo indoeuropeo que estamos viendo, la literatura más antigua, que dice lo suficiente, es decir, que son textos suficientemente extensos, no son pequeños documentos, sino textos suficientemente extensos, ¿no? ¿Qué es? Es la religión védica, es la religión de, ellos se denominan a sí mismos así, Arya, que de ahí vino el nombre ario y las locuras nazis respecto de la raza aria, etc. Aria, ¿qué es? Pues es el endoetnónimo más antiguo testificado en todo este mundo lingüístico que estamos hablando aquí. El más antiguo testificado es la propia denominación de ellos, la tenemos aquí en estos textos védicos y en este mundo védico. Este mundo que, situado en un mapa, correspondería a la llanura indogangética. No toma toda la India, el sur de la India está fuera del mundo védico, y es su endoetnónimo, es como ellos se denominan. ¿Qué termina significando luego? Pues como les estoy de vez en cuando tocando algunas pinceladas budistas, pues luego el término los budistas lo toman y lo llaman su camino, el noble sendero o noble sendero óctuple, lo llaman Arya Marga, el camino Arya, el camino noble sendero óctuple. Termina significando noble, pero en su origen, en el mundo védico, Arya es el grupo de estos que están sometidos a una religión, a unos rituales, etc. Una religión que, en cierto modo, la podríamos llamar gentilicia, en cierto modo,
aceptan un parentesco común, aunque sea absolutamente imaginario, que parte del primer ser humano, etcétera, un parentesco común entre todos ellos, el primer ser humano de ellos, ¿no? Que se reflejan y se reconocen como tales. ¿Qué es lo que ocurre con la religión védica? Pues que lo que plantea es un mensaje circunscrito al grupo, que incluye los susceptibles de actuar en los ritos, beneficiarse de ellos y, por medio de los rituales, controlar el cosmos y que la sociedad funcione. Deja fuera a mucha gente. No es una religión universal. La religión védica no tiene un mensaje universalista, no vale más que para los Arya, los que se autorreconocen en torno a esa denominación. Es una religión solo para los Arya, es decir, es una religión que podríamos denominar de tipo nacional. Es una religión nacional de ellos, ¿no? de este mundo védico. Y excluye en un primer momento a los no Arya. Pero los no Arya finalmente serán incluidos en el mensaje hinduista, que es un mensaje que surge mucho después, 1000 años, probablemente más de 1000 años después de la primera testificación de este nivel védico. Y ¿qué ocurre también? Que esas tres religiones que hemos visto que derivan del mundo védico tienen tres mensajes universalistas, sirven para cualquiera. Tanto el budismo como el jainismo como el hinduismo tienen mensajes universalistas. Cualquiera puede ser miembro de. En cambio, en la religión védica solamente cumple para los Arya. ¿Quiénes son los Arya? Pues los hemos visto antes. Los que para Dumézil marcan las tres funciones, Brahmana, Satriya y Vaisya. Y específicamente Brahmana y Satriya son, digamos que, los líderes, los dos poderes, se llama Uvevirille, los dos poderes. Los dos poderes, Brahmana y Satriya, y los Vaisya, pues están en una situación de inclusión, porque son Arya, en los ritos, etcétera, pero quienes controlan los ritos son los de la casta brahmánica y quienes controlan el poder son los de la casta satriya, la casta de los guerreros. Y no Arya, pues están los Sudra, son los esclavos, los trabajadores, los siervos, y Paria, que están fuera del sistema de castas, los descastados, ¿no? ¿Esta religión está viva? Sí, está viva. Es decir, en el hinduismo se reconoce en la literatura védica, se reconoce en los textos en los cuales encontramos desarrollado todo este mundo que estamos planteando. Se reconocen los textos. ¿Pero qué reconocimiento tiene? Pues a lo mejor nos va a ser fácil entenderlo desde lo habitual en el cristianismo. El cristianismo se reconoce en el Antiguo Testamento, pero no sigue las normas que aparecen en el Antiguo Testamento, o las reinterpreta. Por ejemplo, las normas dietéticas que aparecen en el capítulo 11 del Levítico, no las sigue en el cristianismo. Pero eso no quiere decir que no haya un reconocimiento respecto de ese mundo. Pues en este caso ocurre lo mismo en el hinduismo, o algo muy parecido, mejor dicho, algo muy parecido. Es que estiman que la literatura védica es una literatura revelada. Shruti es el término que utilizan, revelado, frente a literatura tradicional que lo llaman smriti. La literatura védica es una literatura revelada. Pero, bueno, pues algunos de los asuntos que hay ahí no se tienen en cuenta, pero otros se siguen teniendo en cuenta, o se han reutilizado, se han replanteado, se han redefinido, ¿no? Y en la actualidad, tenidos como libros sagrados. ¿Cuáles son? Pues los 4 Vedas, el Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharva Veda. El Rig Veda es el más antiguo, niveles de redacción del siglo XIII, quizá antes, hasta el siglo VIII. Porque además son libros que utilizan ciertos sacerdotes en la acción ritual, porque están muy conectados con el ritual, ahora lo veremos. Es muy importante el libro asociado al ritual. Son como libros de letanías y libros de acción ritual. El Rig Veda, ¿quién lo utiliza? El Jotri, el sacerdote recitador de letanías. El Rig Veda construye la voz del ritual. El Yajurveda, que es posterior,
¿Quién lo utiliza? El sacerdote advario, el técnico sacrificial, el que prepara el lugar y realiza los gestos, los mudra, los gestos del sacrificio. Tiene que ver con la fisicidad del sacrificio, es decir, tiene que ver con el cuerpo, la acción corporal en el entorno de la acción sacrificial, la presencia corporal en la acción sacrificial. Lo mismo que antes hemos visto que el Rig Veda tiene que ver con la voz en la letanía, que en cierto modo es una acción mágica por medio de la palabra en la acción ritual. El Samaveda, que sigue al Rig Veda, tiene que ver específicamente con uno de los rituales que vamos a ver ahora un poco, que es el ritual de Soma. Y lo utiliza el sacerdote Udgatri, que canta principalmente las virtudes de Soma, que Soma es el sacrificio divinizado. Y a su vez es algo que estos Arya consumían en el sacrificio y les llevaba a la unión con las divinidades. Y luego tenemos el más reciente, que es el Atharva Veda, que lo utiliza, a veces se le llama así, el médico del sacrificio, el que vigila que no haya errores en toda la acción sacrificial. No sé si se dan cuenta que en toda esta acción ritual, acción sacrificial, acción ritual védica, hay por lo menos estos sacerdotes actuando, por lo menos estos 4 sacerdotes, además de sus ayudantes y demás, ¿no? Entonces, ¿quién lo utiliza? Un sacerdote específico que se llama también como la casta sacerdotal, el brahman, y no habla. Es una presencia sin palabras, ni gestos tampoco, solo parando en el caso de que haya algún error en la acción ritual. Entonces, dense cuenta la necesidad de sacerdotes para poner en marcha un ritual, y cuanto más potente es el ritual, más es necesario tener un número grande de sacerdotes en la acción ritual, ¿no? Bueno, estos digamos que son los Vedas, la base. Y luego está toda una literatura védica que comenta las cosas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que narra el nivel védico como tal son invocaciones, son letanías, podríamos decir. Y resulta necesario explicar para qué sirven, explicar los contextos de uso. Y entonces se desarrollaron toda una serie de comentarios. Los más antiguos son los llamados Brahmana, que son textos fechados en estos siglos de entre el 1000 y el 800, y comentan himnos, comentan acciones, etcétera, los Brahmana. Luego, el siguiente nivel que conocemos de estos comentarios védicos son los Aranyaka. Los Aranyakas ya nos están dando un uso, un contexto de uso diferente, que además es también un contexto de interpretación diferente de la acción ritual, que es, Aranyaka quiere decir los comentarios asociados con el bosque. El bosque, o sea, el lugar donde se retiran los renunciantes. ¿Quiénes son los renunciantes? Pues los renunciantes, aquí nos encontramos una ruptura notable entre el contexto de lo social, que podríamos decir la aldea, la ciudad, la villa, y lo que está fuera de lo poblado frente a lo abandonado, también es lo natural salvaje frente a el poblado, y el poblado ordenado en cierto modo, ¿no? Ordenado por la acción humana. El bosque frente al poblado, los renunciantes que marchan al bosque y necesitan repensar para qué sirven toda una serie de rituales, y entonces los resignifican en relación con lo que plantean ellos que es su vida. Una vida como les digo,
asociada a la renuncia. ¿Y la renuncia qué es? Entre otras cosas, bueno, pues, aunque sea muy, muy levistrosiano, lo crudo frente a lo cocido. El poblado es el uso del fuego, y el uso del fuego también para la comida, pero también el fuego para construir el mundo. Hay un Malamud, se llama un especialista en el mundo del el mundo védico, que tiene un libro precioso que se llama Cocinar el mundo. Cocinar por medio del ritual el mundo, es decir, ordenar por medio del fuego, es decir, por medio del rito, el mundo, todo en sí, el mundo. Entonces, los que se van al bosque renuncian al fuego. Con fuego, sin fuego. Todavía en la actualidad, en el hinduismo, los sannyasin, los que se apartan de la vida familiar, se apartan de la vida social y, bueno, social, viven en una peregrinación, en un movimiento peregrino, tampoco usan el fuego. El fuego queda aparte de su vida, y no tienen, pues eso. En algunos casos lo que planteaban es que el fuego les cambia por dentro a ellos, es decir, han pasado de un fuego que está fuera y que el rito se hace por medio de lo que hay fuera. Se construye el altar con los ladrillos en el ritual védico, se construye el altar con los ladrillos, se prende fuego. Agni es el dios del fuego, se prende fuego, que es la boca entre los seres humanos y los dioses, y por medio del ritual se abre el camino de cocer, como les decía antes, guisar o cocer el mundo. Cuire le monde, le dice Malamud, cocer el mundo. Y por medio de ese fuego, de esa acción de cocina, se construye el orden y se construye la relación. En cambio, probablemente el planteamiento que hay en el nivel de Aranyaka, que luego será el que encontraremos mucho en el nivel upanishádico, que es el siguiente que vamos a ver ahora, el fuego es un fuego interior, de transformación interior. Y por tanto, el ser humano es una especie de acto sacrificial. La vida del ser humano y la relación del ser humano con el fuego es como la relación, o el rito en general, es un rito que se interioriza y que transforma interiormente, ¿no? Y eso también aparece bastante desarrollado en el nivel upanishádico, que es el nivel final del mundo védico, siglo VII, siglo V, los más antiguos, y posteriormente toda una serie de Upanishad de estas, hasta muy avanzado, y incluso pues hasta la edad moderna sigue habiendo Upanishad de este tipo, pero claro, los más antiguos, los que tienen más relevancia, son de esta época, ¿no? Y luego, pues todos los tratados, los sutras, los tratados, que son aún posteriores. Esto, digamos, que es el mundo de la literatura védica. Luego, en el mundo de la India, ya en pleno relación con lo que es el mundo del hinduismo como tal, es decir, ahí ya hay todo el nivel épico, con Mahabharata, con la parte del Mahabharata que marca un texto fundamental, que es la Bhagavad Gita, luego los niveles puránicos, etcétera. Pero aquí nos estamos centrando en este momento, en esta literatura védica. ¿Qué hay en esa literatura védica? ¿Qué es lo que se va contando? ¿Qué es lo que vamos encontrando? Pues toda una compleja teología. Aunque dicen que hay teóricamente 33 dioses, pero en realidad no coinciden los números de esos 33, y finalmente hay muchos dioses. Aquí se los he dividido porque para mí es muy significativo que hay toda una serie de dioses que están directamente relacionados con el rito. Porque el rito es un elemento clave. Antes les he planteado los Vedas en relación con el rito
que utiliza esos libros. Y aquí los dioses del rito son muy evidentes para una clasificación que se puede hacer. Hay miles de clasificaciones posibles. Una clasificación clásica, perdonen la redundancia en el nombre de clásico y clasificación. Una muy clásica es la que organiza a los dioses según que sean dioses de la tierra, dioses de la zona atmosférica o dioses del cielo. Otras divisiones pues puede ser en el contexto trifuncional como las hacía Dumézil. Aquí yo prefiero organizarlo de esta manera. Primero ver los dioses del rito para que se den cuenta hasta qué punto construyen una teología asociable a la acción ritual. El dios del rito, en fin, el que tiene una enorme cantidad de cantos en el Rig Veda y en general en el mundo védico es Agni, el fuego. El fuego es la boca de los dioses, el medio de comunicación entre dioses y seres humanos, ya lo han visto, incluso la interiorización del fuego y la acción de control sobre el fuego, que se utiliza a veces también como técnica yógica. Entonces, bueno, pues todo esto da un peso enorme al fuego. Y el fuego todavía, uno de los rituales del fuego, es visto como principalísimo en el mundo actual del hinduismo, y es un ritual que tiene sus orígenes en estos textos asociados a Agni, que es el Agnihotra, ¿no? El ritual de ofrenda de leche a Agni mañana y tarde. Más dioses, Amsa, la parte que se da a los dioses, la parte que corresponde a los dioses. En el sacrificio, una parte la consumen los humanos y otra parte se da a los dioses y se quema por medio de Agni. Pues esa parte, que luego será visto como el impuesto también, ¿no? El impuesto asociado con la parte que corresponde a quienes estén en una posición de asociación con lo sobrenatural también, ¿no? Amsa. Daksha, el dios de la habilidad sacerdotal para realizar correctamente su labor. Hay un dios que vela porque el sacerdote realice correctamente la labor. Y eso tiene un dios específico. Vaga, que es el dios de la gracia divina, que se reparte tras el ritual bien hecho y que es un dios clave en los matrimonios y que en el ritual matrimonial, que es como una especie de bajada de la gracia divina para construir una unión, ¿no?, entre varón y mujer, y por tanto la posibilidad de la procreación y del desarrollo posterior de la sociedad, ¿no? Vaga. El concepto que hay detrás de Vaga es el concepto de Bhakti, que todavía es clave en el hinduismo actual, la devoción, la participación devota, la acción de devoción, que es una forma de acercarse a la divinidad. A la divinidad te puedes acercar, pues por ejemplo, buscándola dentro de ti en el bosque, por medio de técnicas de meditación, por ejemplo, que es lo que se piensa que hacían los renunciantes, o te puedes acercar sencillamente buscando que la divinidad baje hacia ti, que se produzca esa teofanía, si quieren llamar, y baje, y solamente la mera devoción, no se necesita ni meditación ni nada en esa línea, ¿no? Bueno, Aryaman, el dios de la hospitalidad de los Arya, hombres Arya frente a los dioses en el sacrificio, pero lo hemos visto que estaba también en el mundo iranio. Soma, un dios, es el sacrificio divinizado, pero también es una planta, es una planta. Si quieren, ahora volvemos a este punto, pero le damos una mirada a Soma, que además nos va a servir. Soma, entramos en textos. Directamente, Rig Veda 9.18. Yo voy a utilizar aquí la traducción de Francisco Villar, Himnos Védicos, de la Editora Nacional, que no es una traducción completa del Rig Veda, ténganlo en cuenta, que el Rig Veda es extenso.
Miren lo que es un himno de estos a Soma y una letanía, ahora lo verán, y así entramos en a ver cómo es un texto védico. Y un texto específicamente estamos utilizando el Rig Veda, es decir, el nivel más antiguo de esta literatura védica. Dice: una vez prensado, el Soma que tiene su morada en la montaña ha fluido en derredor en el interior del filtro. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú el cantor, tú el poeta, el dulce jugo nacido del vegetal. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Todos los dioses unánimes han alcanzado tu bebida. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú eres Soma, el que ha tomado en sus manos todos los bienes valiosos. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú eres, oh Soma, el que ordeña a la vez estos dos grandes mundos como a dos vacas madres. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú eres, oh Soma, el que rodeas al fluir a la vez a ambos mundos con el botín. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Este Dios poderoso ha resonado en las vasijas al purificarse. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Soma, ¿qué es? Es el sacrificio, pero también es algo que se beben. Lo está diciendo muy claramente. Lo que pasa es que no se sabe lo que es. Se perdió en cierto momento el vegetal o lo que fuera que utilizaban en el ritual y que evidentemente es un nivel extático de religión, es un nivel en el que se potencia el éxtasis religioso por medio del consumo de una planta que a su vez es el propio ritual, o sea, el consumo de un dios por medio de este, bueno, este vegetal y cómo se va cantando la letanía a la par, ¿no? Este es el nivel rigvédico. No puede ser más concreto. Esto tiene que ver con algo concretísimo, por eso se lo he puesto ahí, concretísimo. Están prensando algo, hay un filtro y de ahí sale un jugo. Y bien, no se sabe lo que es, hay hipótesis a cuál más demencial y a cuál más complicada. Si les interesa alguna hipótesis de esta, tienen por Gordon Wasson, que fue un... Gordon Wasson no era ni antropólogo ni nada de esto, ni especialista en religiones, era, si no me equivoco, fue vicepresidente de JP Morgan, es decir, que era un banquero, pero tuvo un interés muy grande por la investigación del uso de hongos psicodélicos y de cosas de estas, y los buscó en América, etcétera, y él desarrolló una teoría sobre lo que era el soma. Según él era el uso de un hongo, el hongo Amanita muscaria, claro, Lectio difficilior, no lo hay en la India, y entonces, claro, él plantea que lo traían de Siberia porque es algo que utilizan los chamanes siberianos, entonces lo traían de Siberia, y entonces cuando se rompieron las relaciones, claro, no sé si se dan cuenta, en fin, lo difícil que es plantear una hipótesis de este tipo. Entonces se rompieron las relaciones con el mundo siberiano, y entonces dejaron de tener soma, y por tanto tuvieron que dedicarse, entonces, según él y los que siguen ese camino que podríamos llamar enteogénico, que es una especie de reduccionismo metodológico que plantea que toda religión sale del hongo, y es una de las hipótesis que plantean todos estos, y Gordon Wasson a la cabeza, que es que la cognición humana se produce por el uso de este tipo de sustancias, se expande la mente, y a partir de ahí empieza la conciencia y por tanto todo lo que tiene que ver con los dioses, en fin, una reducción, reducirlo todo a una cosa que es tan la gente se encuentra tan a gusto planteando este tipo de cosas, pero bueno, ya ven que no, desde mi punto de vista no es muy sensato el plantearlo de esa manera. No se sabe lo que es lo que utilizaban. Entonces, Gordon Wasson y algunos de estos dicen, pues como ya no tenían la sustancia esta, pues entonces tuvieron que interiorizarlo todo y dedicarse al yoga para buscar el éxtasis que antes conseguían. Es decir, parece Aldous Huxley y la puerta de la percepción, es decir, que cuando no tienes una cosa, pues vas a la otra. Es demasiado hippie el argumento para no ver que detrás hay un imaginario, el imaginario de los usos religiosos de las sustancias de este tipo, psicodélicas, planteado como
el origen del sentimiento religioso, más o menos. Es decir, ya les digo, es una especie de reduccionismo, ¿no? Desde mi punto de vista es más fácil ver, que es un poco lo que quiero plantearles aquí, es ver la transformación de lo concreto a lo abstracto, que no se necesita que haya dejado de usarse el soma, es que es un nivel muy concreto, ritual muy concreto, y un nivel de planteamiento de la acción ritual interiorizado y abstracto, que es un poco lo que tenemos en esto que les he planteado aquí, este segundo texto. Primero hemos visto el del Rig Veda, concreto, es decir, casi nos faltaría que nos describiesen la planta o lo que fuera para saber cuál era, porque no se sabe, y eso que utilizaban algo así también en Irán, porque en Irán tenían el Ahoma, que es el soma, pero el que usaban en Irán, es decir, que debe ser algo que tenían ya en el momento en que estaban en ese tronco indo-iranio que les decía, ¿no? Bueno, pues de lo concreto absolutamente y de una letanía sistemática de acción ritual en que estás viendo cómo están haciendo, o sea, estás evidenciando cómo están haciendo el ritual y cómo están lanzando la letanía y cómo está el sacerdote cantor, que a su vez dice que Soma es cantor también, es decir, está dando vueltas y está en la embriaguez, tú eres el dador de todos los bienes, tal, así, una letanía repetitiva. Y vamos al nivel upanishádico y vamos a utilizar la Chandogya Upanishad 3.16.1.6. Utilizo la traducción de Félix Ilarraz, que son unas cuantas Upanishad, Chandogya, Taittiriya, Aitareya y Kena, y miren lo que dice. Verdaderamente el hombre, bueno, el ser humano, verdaderamente el hombre es el sacrificio. O sea, el hombre es Soma. El hombre es Soma. Sus primeros 25 años son la libación matutina del Soma. Los 44 años siguientes son la libación de Soma del mediodía. Los 48 años siguientes son la libación tercera del Soma, la vespertina. Es decir, que hay como una abstracción de la acción ritual para convertirse Soma en el propio, el sacrificio en el propio ser humano. El ser humano es el propio sacrificio. Esto es un nivel, como pueden ver, abstracto en relación con el nivel tan concreto que hemos estado viendo antes. ¿Qué es Soma? Pues ya han visto que hay niveles distintos en el mundo védico. Soma en el nivel rigvédico es esto que hemos estado viendo. Una planta o algo que utilizan en el ritual y que a su vez significa el propio ritual. Es un dios. La planta convertida en un dios. O lo que produce la planta convertida en un dios. Un dios que además tiene, ya han visto, una relación directa con los bienes, con la gracia convertida en materialización que surge del ritual, ¿no? Bueno, y los ritos del Soma, el rito mínimo, el Agnistoma, o el rito máximo, que es el Rajasuya, la consagración real, que dura un año entero, la consagración real, que es un rito de Soma. Bien, luego más dioses que hay en relación con el sacrificio. El señor de la plegaria, Brihaspati, el señor de la plegaria, el primer sacerdote, el primer purohit, el primer purohita, que es a su vez dios de la elocuencia. La acción sacerdotal como acción elocuente, como acción convertida en palabra de poder, ¿no? Ovak, la diosa de la palabra, que a su vez es también eso, la acción de poder por medio de estas plegarias o mantras, si quieren llamarlo así, porque sería una forma de denominarlo, ¿no? Correcta, que luego lo vemos, la acción de el uso que ahora mismo sigue planteándose en relación con los mantras. O mejor, lo vemos ahora. Otro texto que quería que viéramos en relación con la perdurabilidad del Rig Veda.
y es un mantra que ahora mismo se utiliza, lo utilizan diariamente, por lo menos los brahmanes y algunos más, y mucha gente. Por eso lo que les quiero enseñar es el uso de este mantra también hasta en las nuevas espiritualidades, el uso New Age de este mantra. El mantra se llama Gayatri, el mantra Gayatri, está basado en el Rig Veda 362.10. 362.10 es un mantra dedicado a Savitri. ¿Qué es este dios? Este dios es el poder solar vivificante, la fuerza que hay en el sol. No es el sol es Surya, luego lo vemos. Surya es el sol como tal, como el disco que se ve. Savitri es el dios del poder que hay en el sol que mueve y vivifica, ¿no? Y empieza con una invocación, que es una invocación estándar que aparece en otros textos y que no aparece. Esta parte primera no aparece en el Rig Veda. En el Rig Veda solo aparece a partir de Stat Savitur Varenyam, esto que tienen ustedes aquí. Pero lo primero, que es Om Bur Bhuva Suvaha, eso es una invocación que empieza con el Om, que es la intraducible, esa sílaba o mantra de poder, Om, y luego está refiriéndose a los tres planos de la realidad. Y luego sí que viene la referencia rigvédica. ¿Cómo se podría traducir? Pues yo les hago una pequeña intento de traducción. Om, y luego tierra, aire, cielo, que serían los tres planos. Bur, Bhuva, Suha. Meditemos sobre el radiante esplendor del adorable Savitr que ilumine nuestra clara comprensión. Esto es lo que... ¿Qué es lo que aparece en el propio Rig Veda? Pues aquí les he puesto la versión de Monier Williams, que es uno de los grandes eruditos de finales del siglo XIX de sánscrito. A él se deben, pues, por ejemplo, uno de los diccionarios de sánscrito que más se utilizan, ¿no? Y entonces dice las palabras del Gayatri, bueno, lo que han visto antes, Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyoyona Prashodayat, ¿no? Y dice, así podría traducirse: meditemos en la excelente gloria del divino y vivificante sol, que enlighten, que ilumine nuestra comprensión, understanding, nuestra forma de comprender, nuestra manera de comprender, ¿no? Pero esta es la versión que plantea él, que a mí me parece muy correcta, el plantear comprensión. Es decir, esto lo utilizan ahora mismo al levantarse y al acostarse, pero muy particularmente al levantarse, es decir, al ver el sol, la fuerza del sol, para potenciar un día de correcta comprensión. Por eso la casta brahmánica y los que se dedican a comprender y estudiar el mundo religioso son los que lo utilizan en mayor medida. Pero es que se ha convertido en un mantra famosísimo en el mundo del hinduismo actual. Por eso también nos sirve para darnos cuenta hasta qué punto Rig Veda está imbricado en el hinduismo actual. Imbricado, vamos, podríamos decir que muy profundamente en el hinduismo actual. Adaptado porque le han metido el Om y toda esta cosa que hemos visto antes, pero que a su vez da un cierto sentido al propio Gayatri, porque lo que plantea es que ese conocimiento, esa comprensión, sea una comprensión que permita entender lo que hay en la Tierra, entender lo que hay en el mundo, el Bhuva el mundo aéreo, o en fin, el intermedio con el mundo celeste, y el pleno mundo celeste, el mundo atmosférico podríamos llamar este Bhuva, el mundo intermedio, y el mundo celeste, que a su vez son formas de comprensión. En los tratados de yoga, pues desarrollan formas de comprensión diferente de elementos entre lo corporal y lo mental, etcétera. Pero bueno, aquí, atado a la materialidad, está refiriéndose a esos tres planos.
esos tres planos en los cuales se desarrolla la comprensión, del plano terrestre al plano celeste y el plano intermedio, ¿no? Fíjense cómo es la traducción. Esta es la traducción probablemente una de las que más se utiliza, ¿no? La de Ralph Griffith. Y esta nos sirve, el del himno 62 del Rig Veda, nos sirve para ver dónde está metido en el himno 62 lo que nosotros estamos dándole vueltas, que es esta parte solamente. Estas dos líneas, la 10, 10, porque antes está hablando de dioses que ya algunos conocen, hemos hablado de ellos, Indra, Varuna, los Maruts, que luego hablaremos de ellos, aparecen más Brihaspati, en fin, toda una serie de dioses diversos. Y 10 dice que hace que alcancemos la excelente gloria del Dios Savitar y que estimule nuestras oraciones. Fíjense cómo lo ha traducido otro sánscritista famosísimo, la primera gran traducción del Rig Veda que se tiene al inglés. Ha optado por que estimule nuestras plegarias. Estimule nuestras plegarias. Dense cuenta cómo es, qué diferencia hay con este que ilumine nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos sirve también es un poco para darnos cuenta de la diversidad de posibles traducciones. Y solamente hemos tocado dos hechas por sánscritistas. El uso que hay del Gayatri Mantra y las traducciones que se hacen del Gayatri Mantra por gente, en fin, de centros de yoga, etcétera, pues si le dan una vuelta a todo esto por internet, verán, en fin, las cosas que pueden llegar a decir tan alejadas de esto que es directamente, está asociado directamente, tengan en cuenta que es Rig Veda, es decir, es el nivel este más concreto, es el sol que sale, la fuerza vivificante del sol para potenciar la comprensión, ¿no? Bueno, aquí les he puesto para que echen un vistazo algunas versiones tradicionales del mantra Gayatri. Esta me resulta especialmente interesante porque es la de Nina Hagen. Nina Hagen, que fue una de las cantantes del punk alemán, y lo que hace Nina Hagen, que es desde mi punto de vista muy curioso, es una transformación muy curiosa. A lo mejor no tanto si sabemos quién es Kali o qué es Kali. Kali es la negra, ¿no? Es una divinidad femenina tremenda, ¿no? Que tiene, como pueden ver, pendientes con calaveras y collares de miembros, brazos y piernas de la gente que la sigue, ¿no? Porque es una diosa que corta y destruye, pero ¿destruye qué? También destruye la ignorancia, la avidia, ¿no? La ignorancia, el no ver, lo destruye y potencia el ver, que es el conocer, la sabiduría. Esto que estamos dándole vueltas con el mantra Gayatri, claro. Y aquí aparece caracterizada Nina Hagen como Kali, con los atributos, y si les interesa, pues tocan aquí y pueden oír el mantra Gayatri cantado con un arreglo bastante tradicional de la India por Nina Hagen en este disco llamado Namah Shivaya. Y tienen aquí la versión de Sai Baba, esta especie de santón de la India que murió hace unos años, con la versión completa, por lo menos los que lo rezan todas las mañanas, por lo menos lo rezan 108 veces. Y esto es el ciclo de 108 veces, por si quieren escuchar al Sai Baba cantando 108 veces el mantra Gayatri. Y luego les he planteado aquí, pero pueden encontrar por ahí en YouTube arreglos New Age cantando en sánscrito, que es lo que a mí me resulta interesantísimo, cantando en sánscrito y cantando un himno del Rig Veda en sánscrito, toda una serie de cantantes así de la New Age, de la hora, ¿no? Con los usos asociados a este mundo
que hace una reivindicación, pero dése cuenta hasta qué punto es una reivindicación milenaria de 3.500 o 3.400 o 3.300 años hacia atrás de especulaciones o de rituales de esa época tan retirada, ¿no? Con una lengua que es el sánscrito, están cantando en sánscrito védico directamente. Y bueno, dioses que hemos estado dándole vueltas, dioses del mundo védico. Hemos empezado con los dioses del rito. Pasamos ahora a algunos dioses de carácter natural o cósmico. Les he citado antes Surya, el sol, pero uno de los aspectos del dios sol es habitar el incitador. Diauspitar, el dios del cielo, con los paralelos indoeuropeos que no se les escapó a nadie. Diauspitar y Júpiter, o sea, estos dos nombres en dos extremos del mundo indoeuropeo. Usas, la aurora, la esposa de Surya, a la que se dedica una serie de himnos y a las que se hacen las alabanzas matutinas previas al Agnihotra, al ritual de Agnihotra. Usas, la aurora, que es o Vayu, que es el dios del viento, pero que cuando se convierte en algo más abstracto, simboliza el soplo cósmico. Y cuando se abstrae aún más, el alma cósmica, el Mahatman, el alma cósmica, el alma del cosmos, que se manifiesta en forma de viento, ¿no? Como viento como dios, ¿no? Y más dioses, pues los Nasatya que hemos citado antes, o Ashvin es otro de los nombres con los que se conocen estos jinetes gemelos de la aurora, hermanos de la aurora, y que son dioses médicos. Varuna, que les he citado antes, es el dios... primero es el dios soberano, Varuna, en todo este nivel. Es un dios poderoso, soberano, castigador también, pero es un dios oscuro también, es un dios mago, controla la ilusión, controla Maya, la ilusión, una palabra muy asociada con magia, ¿no? Es el señor que produce la ilusión, alguna de las formas ilusorias que puede detectar, que puede manifestarse en el mundo, ¿no? Varuna. Mitra, el amigo, es un dios favorable versus Varuna. Si hay ese juego entre Varuna y Mitra, favorable y oscuro, castigador, ¿no? Es el dios del contrato, es el dios de los pactos. Indra, el dios de la guerra, señor del rayo. Los Marut, que son guerreros celestes seguidores de Indra. Está Indra y los Marut. Aparece también Vishnu, que aquí es un dios secundario en el mundo védico, y luego se convertirá en un dios principalísimo, como es ahora. Un dios principalísimo es el dios en el entorno del cual hay un mayor número de seguidores del hinduismo, los Vaisnava, los seguidores de Vishnu en todas sus manifestaciones y sus formas y sus avatares también, incluido, pues, por ejemplo, Krishna, etc., ¿no? Rudra, también aparece Rudra, que en una época posterior se asociará con Shiva, y aquí entonces encontraríamos también a Shiva, pero la posición no es la posición que tendremos posteriormente en el hinduismo con Shiva o con Vishnu o demás, ¿no? Prajapati, el protector de la creación y de la vida. Y luego, al final del mundo védico, empiezan a surgir toda una serie de dioses abstractos. En el final del mundo védico, que a veces el nombre fin del mundo védico, Vedanta, ¿no? En el mundo del Vedanta, dioses abstractos como el arquitecto del mundo, Vishvakarman, o el dios del Vedanta, que es un dios absoluto, es decir, los 33, que podrían ser los 33, o los 3, o el 1,5, que hay un texto de estos que es un texto completamente paradójico, que empieza a decir, ¿cuántos dioses hay? 1000, no sé cuántos, no sé qué, tal, 33, 3, 1,5, paradoja total. Y luego termina diciendo uno. ¿Quién? El Brahman, el absoluto. Es decir, el modelo de abstracción lleva a tal punto que termina produciendo la abstracción de que todo lo manifiesto, en última instancia, se puede resumir en una
en una sola fuerza sobrenatural, al que llaman eso, el Brahman, con lo cual ya lo que nos faltaba, o sea, los brahmanes, los brahmana como textos, el Brahman, y luego nos falta el dios Brahma también, que será un dios fundamental en la Trimurti, las tres formas o los tres rostros de la divinidad en el hinduismo, que sería Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? La misma raíz palabras muy parecidas, tengan ustedes cuidado con eso, con no mezclar las unas con otras. El Brahman, ¿quién es? El Brahman no es Brahma. El Brahman es el absoluto del que todo surge, de cuyo pensamiento toma nacimiento el mundo fenomenal, Maya. El mundo fenomenal parte del pensamiento del Brahman. Entonces, es el dios del Vedanta, el dios de esta fase final del Veda, que termina convirtiéndose en una forma de entender el hinduismo, Vedanta, que tiene tanto peso a partir del siglo XIX y hasta la actualidad. Tanto peso, ¿por qué? Pues porque frente a politeísmo, que es lo que podemos encontrar con tantísimos dioses, el nivel Vedanta, al centrarse en que hay un dios absoluto, que es el Brahman, es una especie de monoteísmo. Y por tanto era muy fácilmente reivindicable en la época colonial. Por eso los primeros, los que empiezan con el Arya Samaj y el Brahmo Samaj, el Arya Samaj, todos estos, Dayananda Sarasvati, Ram Mohan Roy, todos estos reformadores del hinduismo antipuránicos y antipoliteístas y contrarios a las imágenes, antiicónicos en algunos casos. Para ellos el Brahman les funcionaba tan bien como para llegar a decir que era el primer monoteísmo que había producido la historia humana, este mundo vedántico, y que era la religión india era la que había comprendido del modo más perfecto y desde la época más antigua el mensaje perfecto monoteísta. Claro, ¿en qué estaban luchando? Estamos hablando de finales del siglo XIX, estaban luchando contra la acción colonial y contra los intentos de cristianización, y hacen una reivindicación sistemática de la perfección del propio hinduismo, basado en qué raíces, pues en estas raíces tan abstractas que produce la fase final del mundo védico, ¿no? Bueno, ¿qué nos estamos encontrando? Pues en este mundo védico con las fases que estamos viendo, con las especulaciones diversas que tienen que ver con si es en el bosque, si es en la acción ritual, si es en una acción mucho más abstracta, un pensamiento mucho más abstracto asociado con el nivel upanishádico, etcétera, el nivel vedántico, pues detrás, ¿qué hay? Pues el ritual, la fuerza enorme del ritual, Rita, que se dice así, orden cósmico, que corresponde en la escala humana al orden sacrificial. Si el sacrificio se realiza correctamente, y de ahí la importancia de los sacerdotes, el ser humano controla las fuerzas cósmicas. Los niveles, tierra, el nivel intermedio, cielo, es decir, todo ese cosmos lo controla. ¿Qué hay detrás? La construcción de un orden sacrificial. El sacrificio se convierte en el centro de la vida religiosa, que es lo que nosotros vemos con todos estos textos, ¿no? Un medio de poder extraordinario, ¿en manos de quién? Pues en manos de los sacerdotes, que multiplican sus especializaciones, su número, para cumplir correctamente el rito. No es un sacerdocio piramidal, ténganlo en cuenta. Es decir, no hay un super sacerdote, sino que hay muchos. Es un sacerdocio en cierto modo horizontal, aunque haya capellanes de los reyes, etcétera, pero hay cuando necesitas hacer un sacrificio, un ritual del más alto poder, lo que haces no es coger el sacerdote del más alto poder, como podría ocurrir en sociedades pues de carácter imperial, en que el sacerdote de más alto poder suele ser el hermano del rey o el propio rey en su acción sacerdotal, que ocurre en muchos casos, ¿no? En este caso, cuanto más poderoso es el ritual, mayor es el número de sacerdotes que están implicados en la acción ritual. Es decir, mayor cantidad de fuegos se ponen en marcha para fortalecer la acción ritual, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues que se produce
un mecanismo que directamente lo podemos ver o podemos nombrar como una especie de control sacerdotal sobre los guerreros, sobre los reyes, de la casta de los guerreros, de los satrillas, salen los monarcas, ¿no? Y del resto del cuerpo social. Es decir, hay una preeminencia simbólica sacerdotal potentísima. Sin el sacerdote, el mundo no funciona. Así es la idea. Ejemplos, pues el máximo ritual del que se conoce que se haya puesto en marcha, aunque hay otro que es aún más potente, aún más máximo, pero no se sabe si se ha desarrollado realmente o no. La Svameda es el sacrificio ritual del caballo, pero hay un ritual que está expresado, que es el Purusha Meda, el sacrificio del ser humano, que sería teóricamente aún más poderoso que este Ashvamedha, ¿no? El Ashvamedha es el sacrificio ritual del caballo, es un ritual que sirve para reconocer y convertir a un gran monarca vencedor de sus vecinos se consigue un título después de realizar este complejísimo ritual, que es el título de Chakravartin, señor de la rueda, que querría decir más, ¿qué es lo que quiere decir Chakravartin, señor de la rueda? Pero que querría probablemente decir que las ruedas de su carro no encuentran obstáculos. Por tanto, que es un rey conquistador sobre todos los territorios que ha querido dominar. Este gran sacrificio del caballo. ¿Qué requiere? Pues unos honorarios fuera de lo común, con cientos o miles de oficiantes, con una duración incluso plurianual, que ya hemos visto que hay una duración anual en el Rajasuya, en el ritual de entronización, pero este es aún más poderoso, ¿no? Miles de oficiantes. ¿Qué es lo que se está probablemente produciendo? Pues se está drenando hacia los sacerdotes los excedentes que genera la victoria militar. Y por tanto, este rey que ha conseguido vencer a todos sus vecinos, por tanto, es muy poderoso y ha podido conseguir mucha riqueza, que le podría permitir aún más en el futuro, esa riqueza. Una parte se drena hacia las castas, hacia los sacerdotes de todo el territorio. Es decir, que drena hacia los sacerdotes los excedentes que genera la victoria militar. Es decir, después de una Svamedha, el rey es menos poderoso, es más poderoso simbólicamente, teóricamente, es decir, en el consenso que se produce, pero es menos poderoso desde el punto de vista de sus recursos como tal, ¿no? Claro, hay un fuerte control sacerdotal de la riqueza y del prestigio. El prestigio y la riqueza, que son elementos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Y esto nos va a servir para, en cierto modo, introducir lo que viene después, y lo que viene después también es el budismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el primer monarca que unifica casi todo el territorio? Que es Ashoka, el emperador Ashoka, entre el 273 y el 231. Pues que se hace budista. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace budista? Las razones teológicas es que después de una terrible batalla, al ver tanta sangre derramada y tantos cadáveres, se convirtió y planteó que esa conversión le permitiría pues un camino menos asociado con algo tan terriblemente violento, ¿no? Pero claro, eso es una mirada teológica. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos, esto que les voy a plantear es un análisis que a mí me parece que puede funcionar bien para entender ciertas cosas que ocurren en el budismo, que ocurren también en el jainismo, pero quizá más particularmente por el desarrollo, el peso que ha tenido el budismo y entre nosotros hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el que pueda caber la posibilidad de pensar el budismo como un ateísmo, una religión sin dioses, o que los dioses son irrelevantes, o que son tan irrelevantes como que están en el Devaloka, esto que les contaba antes del Devaloka, Suraloka, etc. El Devaloka, donde preside Brahma, está Brahma en el Devaloka, que se cree que es el dios que ha creado el mundo, se cree ilusoriamente que es el dios que ha creado el mundo, y cuando caiga de esa ilusión,
pues se dará cuenta de que eso no es así, por tanto no es un Dios creador, por tanto hasta qué punto no es un ser que está sometido a una ilusión completa. Y claro, no, ¿qué Dios es? ¿Qué tipo de Dios sería ese, no? Esa especulación budista, ¿cómo se puede llegar a esa paradoja de una religión sin dioses, ¿no? Entonces, en cierto modo, lo que les planteo ahora es un intento de aproximar alguna forma de acercarnos a eso tan paradójico de una religión sin dioses, cuando se parte de una religión cargada de dioses, una religión cargada de rituales, una religión cargada de sacerdotes, como estamos viendo, ¿no? Bueno, primera idea para alguien como Ashoka, que está venciendo cada vez más, alcanzando cada vez un control cada vez mayor de territorios. Controló casi todo el subcontinente indio, salvo una pequeña parte al sur de la India, ¿no? Entonces se encuentra con que ha controlado una gran cantidad de población que no son aria y que no están arianizados, quiere decir que no están sometidos, primero no se identifican como aria y por tanto los rituales no cumplen con ellos, y él necesita un sistema identificador que aglutine a toda la población, aglutine a todas estas poblaciones que no hablan las lenguas asociables con el sánscrito ni nada de esto. Los brahmanes no controlaban ritualmente a esas poblaciones. Y este es un primer elemento a tener en cuenta. Un segundo elemento es que se están produciendo unidades políticas más complejas que los principados estos, Arya del norte de la India, de la llanura indogangética, y que necesitan una fórmula que cohesione esos cambios que se producen en estas ciudades que son cada vez más grandes, ya no son las aldeas. Y otro elemento que también es muy importante, probablemente detonante, ¿no? Que es la presión occidental, la presión persa y griega. Estos retos externos que vienen desde los límites del mundo del río Indo. Primero los persas penetran y luego ya de un modo claro, el primer momento en que se tiene certeza de la cronología en el mundo de la India, que es con Alejandro Magno. Y la penetración en la llanura del Indo, porque se sublevaron los soldados de Alejandro, si no hubiera penetrado probablemente en la llanura gangética también, y hubiera pues controlado todo ese territorio, por mucho que se diga que el rey Poros y todos estos dioses de estos reyes de la India habían vencido a Alejandro, pero tenía unas posibilidades de agresión que no debieron de pasar desapercibidas. Y estos reyes, estos príncipes, probablemente se dieron cuenta que necesitaban estructuras más complejas y que esas estructuras más complejas, más tierras, más ejércitos, que la construcción de tales estructuras no les llevase a gastar enormes cantidades en ceremonias como el Ashvamedha. Y es curioso que el propio Buda diga que se le trate como un Chakravartin. Es decir, esta transformación parecido a la transformación del significado de Arya hacia noble, que deja de ser asociarse el término Arya. Ocurre esto en el budismo. No se asocia ya el término Arya a las tres castas, brahmanes Vaishya, Kshatriya, Vaishya, sino que se asocia al noble. Arya es el que entra en la vía budista, al que camina por la senda entra en la corriente de la senda budista. Toda esta transformación de conceptos, ¿no? Que son muchos, que
Cambia también el concepto de Dharma, por ejemplo. Se cambian toda una serie de conceptos. Tengan en cuenta que Buda era satriya, es un reformador religioso que surge de la casta de los guerreros, surge de la casta de los satriya. Mahavira, el fundador o sea, Vardhamana, el fundador del jainismo, es también un miembro de la casta de los guerreros, es un satriya. No son brahmanes, son satriya. Entonces es curioso todos estos reformadores radicales religiosos que provienen de la casta de los guerreros, que provienen de satriya, no provienen de brahmanes, ¿no? Lo que probablemente se evidencia es la necesidad de una fórmula que aglutine, una fórmula religiosa que aglutine a mayor cantidad de gente, que no sea... que no cree esas fronteras que encontramos entre Aria y no Aria, etcétera, etcétera. Por eso la importancia de resignificar lo que es Aria, ¿no? Como hace el budismo. Y frente a la influencia excesiva de los sacerdotes brahmanes, pues nos encontramos modelos religiosos que enfrentan directamente lo que hemos estado viendo. Enfrentan al sacrificio cruento y al desembolso que conllevaba. Son religiones en su origen sin sacrificios y sin ritos. En el budismo no hay sacrificio y no hay rito. En los modelos estos que estamos viendo no hay necesidad del sacrificio ni necesidad del rito. No hay necesidad de ganarse a los dioses. El camino Arya es un camino de desarrollo interior. Está mucho más cercano a las tradiciones de la renuncia y todas esas abstracciones que hemos visto antes que se estaban produciendo entre los renunciantes. Aranyaka y luego Upanishad. Una abstracción que lo que está es el sacrificio, el ritual, convirtiéndolo en una acción interior. Pues esto directamente salta el asunto y enfrenta el sacrificio cruento. Enfrenta la teología védica, que es un poco lo que veíamos antes. Llegan a negar la existencia de los dioses o a su importancia. Hay ahora mismo como Stephen Batchelor, budistas, maestros budistas que se autodenominan ateos, que dicen que ellos son ateos. Es decir, hay un ateísmo budista, una negación completa de la importancia de los dioses. Sistemas ateos o no teístas, o bueno, como planteaba Tillich o planteaban Zimmer, transteístas, que a veces que es un poco intentar darle una vuelta a lo que teóricamente parecería a nosotros, probablemente con nuestros ojos, porque estamos mirándolo mucho con nuestros ojos, nos parecerían modelos ateos. ¿Por qué? Pues porque no le dan a los dioses, aunque digan que puedan existir, que los devas puedan existir, no le dan importancia. No le dan importancia como creadores, no le dan importancia como sustentadores, no le dan importancia como elementos para conseguir la iluminación, el despertar, que es una de las cosas que plantea Buda. Dice, para algunos de los sermones de Buda, ante esta cuestión, lo que a veces se llama el silencio de Buda, ¿no? Ante esta cuestión no habla, no lo explica, o dice, o da a entender que no es, que para lo que es clave en el budismo, que es conseguir acceder a nirvana, esto no importa, los dioses no sirven para eso. Los dioses no valen para eso. Si lo que quieres es acceder a nirvana, pues el camino es el camino de un esfuerzo interior, de meditación, etcétera, etcétera, tal. Entonces, claro, los dioses terminan no teniendo importancia. Por eso la idea esa de que es una especie de transteísmo que planteó Heinrich Zimmer, por ejemplo, ¿no? Y luego otro elemento clave, que son religiones abiertas a todos, abiertas a los no aria, abiertas a los extranjeros, abiertas a las mujeres, que hemos visto que en todo este lío del mundo védico hay diosas, hay acción, pero los sacerdotes y todo esto son varones, las mujeres son sus esposas, pero abierto también el paso que dan algunas de estas religiones, bueno, y que vemos en el jainismo y en el budismo, a los animales también. Hemos visto antes los reinos de renacimiento, también están los animales, y los animales, el reino de renacimiento de los animales es un paso para un renacer como humanos, y a partir de ahí la posibilidad en el planteamiento del Vajrayana, la posibilidad
alcanzar la liberación, ¿no? Entonces, bueno, pues este mundo, que son pues religiones potencialmente misioneras y universalistas, que es lo que estamos un poco viendo, universalistas con un mensaje universal, un mensaje para cualquiera. Claro, eso para un gobernante que de repente controla un territorio muy extenso y que necesita una la paz social que proviene de las creencias compartidas, pues le funciona bien, ¿no? ¿Y qué termina pasando con el mundo hinduista, con el hinduismo, perdón, con el mundo védico que deriva en el hinduismo? Pues que se construye, frente a todo esto que estamos viendo, se construye una nueva síntesis, frente a las críticas de budistas y jainas, pero tengan en cuenta que son coetáneos, Buda y Mahavira, o sea, son coetáneos estos dos reformadores religiosos que producen estas dos religiones que llegan hasta nuestro momento, ¿no? Eh, ese mundo de ese subcontinente indio en movimiento y tal, otros grupos y otros modelos que había también críticos con el mundo védico, pues frente a eso, frente a esas críticas, pues hay una nueva síntesis que se produce en el mundo de la India y que no renuncia a lo védico. Lo que pasa es que lo resignifica, como un poco hemos estado viendo con estos dos textos que muy rápidamente hemos tocado, ¿no? Y que pues se adapta a este mundo más dinámico, sociedades más dinámicas, sociedades más urbanas, etcétera. Y la religión védica se va transformando. Siguen potenciándose las abstracciones divinas, en cierto modo la desritualización teológica, toda una serie de dioses del rito pierden la importancia, cada vez es menos importante frente a otras divinidades que toman importancia, se multiplican también las divinidades femeninas, vemos todo el mundo del culto a las diosas en sus distintas formas y materializado en Devi, la diosa, o en la Shakti, la fuerza activa de carácter, vamos, femenino, ¿no? Las divinidades extáticas también, todo el mundo de la renuncia, etcétera, todo este mundo que podríamos llamar de la mística, ¿no? Una nueva síntesis con elementos no aria, que en algunos casos incluye también elementos de sustratos lingüísticos que no son sustratos de carácter indoeuropeo o aria, ¿no? O védicos, como son los sustratos dravídicos que encontramos tanto en partes del Valle del Indo como en el sur de la India, lenguas dravídicas, y que probablemente incluyen elementos, en esa síntesis que vemos, elementos divinos de esta síntesis de los distintos pueblos que se reunifican en torno a un mensaje común a todos ellos, un mensaje como vemos sería universalista del hinduismo. Genera una religión de carácter universalista como, desde mi punto de vista, es el hinduismo. Y así termina derivando de una religión nacional o gentilicia a varias, como hemos visto, a varias religiones universalistas, que en su entorno hay pues 1.500, 1.600 millones de seguidores ahora mismo en el mundo.